Entonces ahí ha sido un proceso delicado, pero que justamente conlleva esto que hablábamos ayer con Miguel de cómo la investigación también es un instrumento y es una oportunidad de descolonizarnos también como sujetos del campo investigativo, ¿cierto? Ya no solamente observar y mirar la realidad desde un punto neutro, esto que Santiago Castro Gómez denomina la ibris del punto cero, sino que desde la implicancia en este contexto que estamos investigando y que nos está desconstruyendo y que nos está descolonizando permanentemente. Entonces el proyecto que yo planteé, por un lado, bueno, el título es Apropiación tecnológica, discurso y decolonialidad, la producción informativa digital mapuche en el marco del conflicto Estado-Nación y pueblo mapuche en la región de la Araucanía, específicamente para delimitar el espacio de estudio. El conflicto también se experimenta al otro lado de la cordillera, en Argentina, también se experimenta en la capital, hay los procesos migratorios, hay que entenderlos también como, y ahí se configura también una cultura no solo mapuche, sino que mapurbe, el mapuche urbano. Entonces eso tiene características bien particulares. Nosotros trabajamos en la región de la Araucanía por temas estratégicos para delimitar el espacio de estudio y además que es la zona donde se da más fuerte el conflicto, porque ahí es la zona que históricamente configuró el territorio mapuche, que es lo que se denomina el Gualmapu, que hasta los procesos de negociación con la corona española fueron de absoluta soberanía del pueblo mapuche. A pesar de los procesos de intervención se generaron acuerdos y el pueblo mapuche pudo controlar el territorio desde el sur del Biobío, un territorio bastante amplio, igual perdió mucho territorio, pero tuvo la capacidad de generar negociaciones con España, situación que cuando llega el Estado-Nación chileno se olvida y empieza una práctica de expansión territorial del Estado para el control de la administración política y de la administración de los recursos naturales. En ese contexto, no solamente podemos hablar de descolonización desde un punto de vista teórico, como lo vimos ayer, sino que justamente, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, para poder tener un discurso decolonizador tienen que haber prácticas decolonizadoras, y eso es lo que me interesa esta investigación, reconocer cómo estas prácticas decolonizadoras se constituyen, se conforman, significan y resignifican el horizonte colonial impuesto por la modernidad colonialidad. Silvia Rivera Cusicanqui, una activista boliviana, indígena, ¿cierto?, que hace aportes metodológicos y hace aportes teórico-políticos para el estudio de los procesos descolonizadores que experimentan los pueblos indígenas en Bolivia, pero en el sur de América. ¿Cuál era el problema que se planteó en esta investigación? Por un lado, la evidencia de un contexto. Yo soy de Temuco, de la región de la Araucanía, como ayer lo señalaba. Veo cómo este espacio de frontera se constituye día a día y se constituye, como dice Simmel, desde el conflicto. Y el conflicto ha sido el proceso de socialización permanente entre el pueblo mapuche y el Estado-Nación chileno, desde la configuración del Estado-Nación. Y a mí me interesaba problematizar cómo este contexto, que es político e identitario, hay un autor bien interesante que es Tito Tricot, que habla del contexto del conflicto, está marcado por una política antiindigenista. Hay un antiindigenismo que opera muy fuerte. Un Premio Nacional de Historia de Chile, que se llama Jorge Pinto, hace una descripción desde el siglo XIX en adelante, cómo el Estado-Nación chileno se ha configurado desde una política antiindigenista. Y eso está en los documentos, están los estudios dados. Y ese marco problemático me interesaba verlo en el hoy, cómo eso estaba operando a partir de una sociedad altamente tecnologizada, hipermediatizada, de modo de ver cómo las prácticas comunicativas, como dice ahí la sociopraxis comunicativa, se desarrollan en el marco de este contexto, pero no me interesaba volver a leer los discursos de autoridad, los discursos producidos por los medios hegemónicos, por la autoridad política, por el discurso jurídico-judicial, porque eran procesos de investigación que ya se estaban desarrollando, de modo de reconocer estereotipos, formas de representación del indígena, etcétera, etcétera. Lo que a mí me interesaba era ver ahora cómo los sujetos subalternizados construían un discurso en particular y que a mi modo de ver
ese discurso estaba relacionado con un proyecto de carácter decolonizador. Ese era mi supuesto de investigación. Y los antecedentes de este proyecto Fondesit están dados por tres grandes acontecimientos. Por un lado, una tradición de estudio, o una línea de estudio más bien, que se inaugura en el sur de Chile, que la lideró el profesor Hugo Carrasco, el doctor Hugo Carrasco, que usted lo debe conocer quizás, también se ha movido en el ámbito de la semiótica, y él instala un nuevo campo de estudio, que es el campo de estudio de los discursos públicos mapuche. Y también, vinculado a esto, los discursos estéticos mapuche. Hay muchos estudios sobre poesía, sobre narrativa, sobre escultura, sobre música, siempre producida por agentes mapuche. Y estos discursos públicos en particular se han entendido desde su carácter de mediático y su carácter intercultural. Se han entendido desde esas perspectivas. Los autores de base ahí está Imbert, está Bonfield con la teoría del control cultural, algunas alusiones a Miquel Rodrigo Alsina con los conceptos de comunicación intercultural. Y el estudio que se realizó fue importante porque abrió un campo inexplorado y permitió reconocer una sistematización importante de los discursos públicos mapuches de carácter intercultural. No estamos hablando de los discursos que son parte de la cultura endógena, sino que son parte de la relación con el pueblo chileno, ¿cierto? Y con la sociedad global. Y se hizo una sistematización de varios tipos de discurso y clases de discurso, desde la declaración pública hasta el discurso político, cartas a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un campo que no se había explorado, que era el campo de la producción de discurso dentro de las redes hipermediáticas, dentro del campo del uso de las tecnologías digitales. Y ahí, el 2010, se me ocurre empezar a indagar en cómo estos discursos se vienen produciendo en el espacio digital y propuse una categoría que ya no era la categoría de discurso público mapuche, sino que era la categoría de narrativa hipertextual mapuche. Y el concepto de narrativa hipertextual mapuche a mí me permitía abrir otra dimensión analítica, conceptual e incluso metodológica. El concepto de narrativa en ese momento lo estaba entendiendo desde los postulados de Paul Ricoeur, desde Martín Barbero, como esa capacidad que te da el discurso narrativo de poder contarte a ti mismo, ¿cierto? Como una estrategia de la autorrepresentación. La categoría de hipertextualidad, que en ese momento la reconocí en George Landau, ¿cierto? Me daba la posibilidad de reconocer una arquitectura informacional distinta al discurso lineal que estaba presente en el discurso público mapuche. Y lo mapuche queda como la matriz cultural, ¿cierto?, que está operando como un sistema de mediación de esta configuración discursiva. Se analizaron textos presentes en YouTube, se empezó a analizar textos periódicos digitales, se empezaron a analizar blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me faltaba algo, porque seguía operando con algunas categorías que eran procedentes de la tradición del discurso público mapuche. Y si uno analiza el marco epistemológico del discurso público mapuche, está muy anclado a un pensamiento eurocéntrico. Básicamente la captación de teorías procedentes de la semiótica discursiva, ¿cierto?, de los estudios culturales británicos en algún momento, la semiótica de Eco también operó muy fuerte ahí, la concepción de interculturalidad de Rodrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había algo que no estaba presente y que justamente hacía referencia a la ausencia de un pensamiento propio, a la ausencia de un pensamiento situado y a la ausencia también del reconocimiento de los saberes de ese otro, ¿sí? Y ahí fue cuando yo llego acá a España y le presento a la profesora Teresa Velázquez el deseo de hacer una tesis que incluyera estos aspectos que no habían sido trabajados en el marco de las propuestas que se venían desarrollando en torno a los discursos públicos y las narrativas hipertextuales.
Y emerge esta tesis que se denominó Decolonialidad en las redes virtuales, y en donde analizamos un caso particular que era el caso de Asquintuhue, que es un periódico digital generado por comunicadores mapuche. Fue un periódico emblemático que se difundió a nivel impreso tanto en Chile como en Argentina y que estuvo constituido por mapuches comprometidos con los procesos de autodeterminación, con los procesos de reivindicación y que asumían una perspectiva intercultural, pero distinta a la interculturalidad que estaba promoviendo el Estado-Nación chileno, ¿cierto? Estas categorías que ayer creo que lo conversamos más bien en la entrevista, puede haber sido de las interculturalidades, a pesar de las interculturalidades funcionales que reproducen este modelo multiculturalista de racismo simbólico producido por las instituciones hegemónicas, y pasar a lo que Catherine Walsh denomina las interculturalidades críticas, que son aquellas interculturalidades que se producen considerando los sujetos que desde abajo desarrollan una propuesta política, ética y epistémica en torno a la interculturalidad. No fue fácil posicionar el tema, hubo varias discusiones, pero en definitiva la tesis tomó su curso y salieron los resultados. Y a partir de estos tres grandes antecedentes se armó el proyecto de investigación. El proyecto de investigación que estamos desarrollando ahora, que es un proyecto que dura 3 años y que está en 1 año y medio. Entonces es un proyecto en curso. Y ese proyecto de investigación, yo solamente puse los objetivos generales que se están trabajando, de los cuales se desglosan varios, cada uno se desglosa por objetivos específicos. En este caso, el proyecto Fondesit abre el estudio de los medios de comunicación digitales mapuches de carácter informativo, incorpora nuevos medios, pero además incorpora una nueva línea de trabajo que tiene que ver con las apropiaciones tecnológicas y por tanto hay otra preocupación más, que es cómo los mismos comunicadores le otorgan un valor específico a las tecnologías. Seguimos con el mismo modelo de análisis discursivo que se trabajó en la tesis para analizar unidades informativas, pero agregamos otra matriz analítica para analizar discursos que se han dado a partir de entrevistas con los propios comunicadores mapuche. Entonces, esos son los 3 grandes procesos que busca realizar esta investigación. Entender los procesos de apropiación y de producción discursiva que comunicadores mapuches realizan a partir del uso estratégico de estos dispositivos como sistemas de comunicación que operan en el marco del conflicto Estado-Nación chileno y pueblo mapuche. Los aspectos metodológicos, bueno, es una investigación multimétodo, parte de una investigación documental de carácter argumentativa. Eso es una investigación básicamente de revisión bibliográfica y sistematización de toda la información que se pueda encontrar. Obviamente, tanto desde los enfoques sociocríticos respecto a la tecnología, los estudios decoloniales, estamos trabajando también los aportes del mismo pensamiento mapuche, que nos parece fundamental incluirlos como parte de las referencias bibliográficas de este proyecto. Otra de las estrategias es la entrevista en profundidad semiestructurada, que cada vez está más desestructurada, porque el proceso dialógico nos ha llevado a ampliar mucho la discusión. Tenemos para el análisis de la entrevista un modelo de análisis que es el análisis argumental, ya lo voy a mostrar. Para el caso de la selección de las unidades informativas trabajamos con la matriz de análisis crítico y complejo del discurso. Y cerramos con esto que Raúl Fuentes denomina la síntesis creativa, cómo todos estos datos son interpretados a partir de la articulación de categorías conceptuales tanto del campo comunicacional como decolonial. Entonces es una investigación que tiene varias patitas de trabajo. La matriz de análisis argumental es esa. ¿Y qué es lo que busca esta matriz de análisis argumental? Justamente ver estructuras argumentativas, cómo los comunicadores mapuche elaboran argumentos específicos en torno a las tecnologías, pero esas tecnologías no entendidas desde un marco tecnocéntrico, sino que entendidas justamente desde las valorizaciones culturales que se dan en el marco del conflicto.
Entonces, cada pregunta apunta a dimensiones de interculturalidad, de colonialidad, de decolonialidad, de reivindicación, y lo que se produce ahí, que esta es la patita que tenemos que empezar a desarrollar este año, es ver cuál es el objeto de discursivo, cuál es el tema que posiciona, y son varios temas en definitiva. Hay una característica muy particular por parte de los pueblos indígenas, que hay una temporalidad distinta en el diálogo, y por tanto el decir es una palabra que teje, ¿cierto? Una palabra que teje mundo y que va construyendo realidad, y por tanto el devenir de ese discurso es mucho más amplio de lo que uno busca con una entrevista quizás de carácter muy metodológico. Y por eso hemos tenido que flexibilizar y entrar a ese campo. Y por eso yo decía, también la investigación tiene que estar sujeta a transformaciones dado el campo que tú estás estudiando. Y lo que se verifican ahí son temas también de argumentos situados desde perspectivas ideológicas particulares. Y aquí la perspectiva ideológica que emerge fuertemente es la dimensión de la autodeterminación del pueblo mapuche. Y es lo que está presente, operando fuertemente ahí. Y luego trabajamos con esta metodología, que es un poquito extensa. Es súper artesanal además, se hace a mano, no se ocupa Atlas-T, se trabaja con los textos, con lectura detallada, y mezcla varios niveles de análisis. Y aquí es donde entran también las contradicciones, porque si ustedes ven desde dónde se está armando esta matriz analítica, no proviene justamente de apuestas decolonizadoras. Justamente reproduce modelos de análisis que han estado permanentemente en el paradigma dominante de los estudios del discurso. Y ese es un trabajo que hay que realizar, de cómo descolonizamos también las metodologías. Pero era complejo presentar un proyecto de investigación a la institución que maneja la ciencia en Chile, planteando quizás metodologías que aún no se han discutido en profundidad, y que hay que empezar a trabajar en ello. Sin embargo, siendo una metodología que es parte de este paradigma dominante, los estudios semióticos, discursivos, narratológicos, tetralémicos, como pueden ver ustedes ahí abajo, tiene que estar siendo aplicada desde un locus de enunciación particular. Y es ahí donde, en la fundamentación metodológica de la investigación, es donde reivindicamos esta dimensión de la geopolítica y la geopolítica del saber, de cómo el sujeto que investiga se sitúa dentro de un campo de estudio, no desde esta observación ajena, sino que justamente, de lo que hablábamos ayer, desde una epistemología del barro, ¿cierto? Ensuciarse con esa realidad, ser parte, implicarse, y por tanto no son lecturas basadas en los procesos de objetivación. Eso hay que tenerlo claro. En este caso, pueden haber críticas respecto a eso desde un paradigma de la ciencia moderna, colonial, científica, pero lo que estamos intentando de generar con estos trabajos es justamente una modificación de esas lógicas de trabajo. Siempre hay pensamiento situado. Siempre hay pensamiento situado. Y estos modelos de análisis, si ustedes se dan cuenta, el primer nivel trabaja cómo se construyen los hechos, el nivel de factualidad, se trabaja con la propuesta de Jonathan Potter, verificando el uso de categorías retóricas dentro del discurso, cómo se maximiza un acontecimiento, cómo se minimiza, cómo se fabrica el consenso respecto a algunas situaciones. Se trabaja el nivel discursivo, ¿cierto? Buscamos identificar a actores, los espacios donde están posicionados esos actores, los valores temáticos, el universo simbólico que casi siempre está mediado por, el universo simbólico sería casi siempre el conflicto chileno-mapuche. Luego las dimensiones narratológicas, las fases de manipulación, competencia, performance, sanción, el cuadro lógico semántico, que ahí tengo a dos tesistas vueltos locos, no venían del campo de los estudios de la comunicación, entonces se han ido adentrando a estas metodologías, se les ha hecho complejo, y más complejo aún porque sumamos otro nivel, un poquito desconocido, que es el nivel tetralémico. ¿Ustedes conocen el cuadro semiótico? ¿Sí? ¿No? Han hecho semiótica. ¿Han hecho semiótica? ¿Cuadro semiótico? Gray-Mass. De Gray-Mass. Aquí está, espérate. Segundo. Ese es el cuadro semiótico. Metodología segundo.
Ahí la relación de A no A, B no B. Esa. Bueno, ahí vamos a ver de nuevo eso. Los actores, los actantes. Ah. ¿Acordáis de los actantes, las modalidades, el segundo? No, no se acuerda. Materia pasada, materia olvidada. Sí. Cuadrado quizás no, pero los actantes y actores claro. y modalidades. Sí. Bueno, todo ese conocimiento del cual habla la profesora Teresa está inserto acá en esta metodología. Explicado al menos. Pero la diferencia es que esta matriz la elaboró el codirector de la tesis, la elabora Carlos del Valle y hace un alcance, porque la mayoría de estos modelos están vistos desde una dimensión estructuralista, ¿cierto? Y busca la comprensión del texto de una perspectiva inmanente, el texto por sí mismo. Y ahí es donde, por eso es crítico y complejo, porque rescata un poco lo que es el análisis crítico del discurso y se mete en la dimensión del contexto. ¿Okay? Entonces, introduce eso en su fundamentación metodológica. ¿Bien? ¿Cuáles son los medios digitales que se están estudiando? El que se utilizó en la tesis fue el Asquintuwe. Asquintuwe significa el observador. Es cuando los indígenas se posicionaban dentro de unas montañitas para ver qué estaba pasando en el horizonte. Pero ahora se agregaron 2 periódicos más, de modo de ampliar el campo de estudio. Estamos trabajando con el huerquén.cl, estamos trabajando con el Asquintuwe y estamos luchando para que los comunicadores del Mapu Express también se puedan incorporar a la construcción de conocimiento. Por el momento solamente estamos trabajando con las unidades informativas. Tuvimos ahí una especie de resistencia por parte de ellos, puesto que justamente hay una lectura crítica de dónde venían los fondos de esta investigación y por qué cuando esta investigación emergió no se les consultó, que me parece una observación acertada, si es que queremos realmente cambiar las metodologías de trabajo. A ver si me funciona para mostrárselos brevemente. El Huerquén es el guerrero. ¿Eh? El Huerquén es un diario hermoso, es un diario que lo hacen 3 comunicadores. ¿Continúa? Aquí está el Huerquén. Lo hacen 3 comunicadores, 3, 4 jóvenes, no son periodistas profesionales, son personas que viven en la comunidad y en una comunidad muy compleja que es la comunidad de Temucuicui, que se le denomina la zona roja del conflicto. Ahí es donde está militarizada la zona, están fuerzas policiales, ahí es donde se producen los atentados que se le atribuyen ciegamente siempre al mapuche. Hay muchas quemas de camiones, quemas de casas, hay gente asesinada, niños baleados, etc. Es un escenario complejísimo, ¿vale? Y ellos, la gracia que tienen es que funcionan como testigos del acontecimiento, porque están ahí justamente, funcionan con sus cámaras, con sus celulares, reciben mensajes, van a cubrir el hecho. Entonces es una situación interesante porque son sujetos que están emplazados en el territorio. Y eso les genera la posibilidad de informar acontecimientos que cuando tú ves el análisis generado por los medios tradicionales, obviamente hay lógicas de significación totalmente dicotómicas, pero no solo en oposición, que eso es lo que quiero que vayamos viendo. Bueno, ahí está el Huerquén Noticias, ¿cierto? Tienen su dominio, esos dominios de repente desaparecen, cosas ahí que hay que analizar también. Se bloquean los periódicos digitales, están lo más bien y de repente desaparecen. ¿Por qué? ¿La causa para cuál es? Causas políticas. Los sacan. Los quitan, sí, les cierran. Los cierran. Les cierran. De hecho, muchas veces el seguimiento de las noticias tenemos que hacerla por redes sociales, por Facebook, por Twitter, porque los dominios a veces caen, desaparecen. Entonces aquí ellos hacen una propuesta. Censura, control. Claro. Vale, censura es el nombre. Y ahí están trabajando. Si ustedes se dan cuenta, memoria y resistencia mapuche, es algunos de los elementos que veíamos ayer que son propios de las prácticas comunicativas decoloniales. Lo que hay que trabajar acá es un poco lo que se viene discutiendo a otros niveles. Si ustedes se dan cuenta, este periódico digital es igual que cualquier otro periódico digital, ¿cierto? Si yo pongo el País, por ejemplo, ¿cuál es el famoso acá? Cualquiera. Tienen un poco la misma estructura, ¿cierto? Incluso si uno abre una noticia,
tienden a reproducir también el esquema noticioso occidental. Pero ahí hay que hacer otro tipo de trabajo. ¿Qué es lo que pasa un poco con Telesur? ¿Ustedes han visto Telesur? Que es el canal latinoamericano progresista que da vuelta un poco el discurso hegemónico de la concentración mediática a ultranza de las derechas de Latinoamérica. Bueno, la otra vez Omar Rincón, que también es un comunicólogo que tienen que abordar, muy interesante, él trabaja estéticas narrativas, telenovelas, un sinfín de cosas. Y Omar Rincón señalaba lo mismo que yo quiero señalar acá, pero desde otro ángulo, de la necesidad no solamente de cambiar los planos de la significación, sino que también las dimensiones de los significantes, las dimensiones estéticas que operan en la producción de discurso. Es necesario, para que haya justamente también un remodelamiento a nivel de cómo estamos entendiendo las visualidades, ¿cierto?, de estos elementos. Bueno, ahí está el Huarquén. Y Telesur es lo mismo, Telesur cambia el régimen de significación, pero sigue operando con el noticiero, con corbata, ¿cierto? Sigue haciendo lo mismo. El Asquintúe, que en este momento no está con dominio, pero no es por un tema de control, sino que es un tema que es un medio que se ha ido dejando un poco de lado, los comunicadores están más bien trabajándolo en redes sociales, suben información, y en este caso está el Twitter acá del Asquintúe. Periódico interesante, está configurado por intelectuales mapuches, tiene un discurso bien particular, pero que ha ido cambiando a través de los años, que eso también llama mucho la atención, pero llama la atención porque además muchos de los comunicadores mapuches hoy día están emplazados en otras posiciones con mayor poder. Entonces ahí hay que hacer un trabajo interesante. Y este es el Mapu Express, de jóvenes comprometidos con la lucha mapuche, mayoritariamente jóvenes que estudiaron en la universidad, hay periodistas, hay abogados, pero todos trabajan desde la perspectiva de la reivindicación indígena mapuche. ¿Bien? Hace poquito se detuvo a una machi, que la machi viene siendo una figura muy importante dentro de las comunidades, tiene una capacidad de ejercer poder tremenda, pero el Estado-Nación no reconoce esa organización política interna de las comunidades. No hay diálogo entonces a nivel simétrico. Ahí podemos ver imágenes de la presencia policial, se dan cuenta con armamento, etcétera, etcétera, etcétera. La protesta social, que es otro de los tópicos que estamos trabajando en este momento. En fin, una serie de elementos que